Hola, ¿cómo están? Yo soy el Some y esperando que tengas un día bueno, les traemos un nuevo podcast. El día de hoy les vamos a hablar de un accesorio que todos tenemos en casa, pero que poco se habla de él, y otro artefacto que sin él sería imposible beber correctamente nuestros vinos. Recuerda que si quieres saber datos curiosos del vino, síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como el Some, el_Some en todas nuestras redes sociales. Y ahora sí, comencemos con el primer artefacto, que es el sacacorchos. Su historia y su origen del sacacorchos. Es uno de los utensilios más antiguos que podemos encontrar, surgiendo como una necesidad entre los bebedores del vino. Cuando los ingleses comenzaron a transportar bebidas embotelladas y con corcho, las primeras referencias históricas se datan del siglo XVIII, en una reseña encontrada en el Tratado de la Sidra de 1676 de James Worley, y hablan de un tornillo clavado en los tapones de las botellas para facilitar su extracción. La primera patente de sacacorchos fue registrada en 1795 por el inglés Samuel Hensel, quien inventó el aparato de forma de T, es decir, un tornillo sujeto de forma perpendicular a una asa de madera, que ya facilitaba ampliamente la extracción del tapón. A partir de este momento se empezaron a crear nuevos sacacorchos. Te daremos una lista de todos ellos. En Alemania, en 1808, el modelo cerradura fue de los primeros sacacorchos plegables y de bolsillo. En 1802, Edward Thompson mejoró el diseño añadiendo un tope para que al llegar al cuello de la botella facilitara sacar el corcho. A mediados del siglo XIX, los diseños y patentes de distintos tipos de sacacorchos se multiplicaron en Europa, hasta que al final del siglo, el alemán Karl Winke inventó el sacacorchos de palanca, de un tiempo hoy llamado también de camarero, que todavía hasta el día de hoy se sigue utilizando. El modelo manivela, fabricado en Francia en 1905 y perteneciente a la serie molinillos de café, la curiosidad de esta es sacar el espiral del corcho y se utiliza una manivela parecida a los antiguos molinillos de café. El Time Opener, creada en Inglaterra en 1922, uno de los primeros sacacorchos multiusos, ya que incorporaba otros utensilios prácticos, como abrelatas, centímetros o destapadores. El modelo acordeón original de Francia de 1928, un sistema de plegado que una vez introducida la espiral, se despliega para hacer fácil sacar el corcho, recordando al instrumento musical. En 1930, Dominic Rosati patentó el sacacorchos de alas, y en 1979, Herbert Allen inventó el conocido Rabbit o sacacorchos de 3 tiempos. En 1995, Jacinto Presa Augeren patentó lo que él mismo llamó el sacacorchos perfecto, que recibió en el año 2000 la medalla de oro en la Feria de Ginebra, premio al que le siguieron muchísimos otros galardones a lo largo de todo el mundo. Según el propio inventor, las ventajas de este sacacorchos es que no rompe el corcho, no requiere de fuerza y triplica la velocidad de apertura en comparación con un corcho convencional. Algunos otros sacacorchos pueden ser en forma de T, de láminas, empleando un descorche de botellas muy añejadas o que ya esté dañado el corcho, de palanca o de 3 tiempos. Y ahora les platicaremos de las copas. ¿Sabes cuál es su origen? Hay muchas teorías y les platicaré algunas que, hemos tratado de investigar. Y también les vamos a platicar de algunas copas que han sido emblemáticas en la historia del vino. Uno de los 3 puntos básicos para entender el vino es la copa. Gracias a este artefacto nos ayuda a descubrir diferentes aromas y sabores del vino. Por ello es importante la limpieza. Solo se debe enjuagar con agua y mantener en un sitio libre de olores. De esta manera podremos servir el vino en una copa limpia y brillante. La copa se compone de 3 partes:
pie o base, tallo o columna y cáliz o copa. Cabe señalar que la forma adecuada de tomar una copa es de la base, ya que de esta forma vamos a evitar que se empañe el cáliz, o bien transmite la temperatura al vino. Una buena copa nos permite degustar el vino, además aporta importancia a la ocasión. Por otra parte, la forma también es determinante, ya que actualmente su diseño puede potenciar o resaltar aromas, texturas, sabores y complejidad de cada vino o varietal. Es por eso que la forma de cada copa varía entre tipos de vinos y variedades. ¿Y te has preguntado por qué se le llaman copas? Los tazones o copas parece ser que vienen de algunas mujeres como Diana de Poitiers, Helena de Troya o María Antonieta, donde los reyes estaban absolutamente enamorados de sus amantes, a tal grado que ordenaban a sus sirvientes que encontraran la forma para poder tener en sus manos los pechos de su amante, hasta cuando él estuviera comiendo. ¿Cuál fue la solución? Hicieron recostar a la doncella desnuda, boca abajo, por ejemplo, Diana Poitiers, sobre el material moldeable, y de allí sacaron los moldes de sus pechos, para crearlos en recipientes de porcelana. De ahí el nombre de copas a los brasieres de las damas. ¿Cuál es la historia de las copas? Tal como sucede en la mayoría de las historias que rodean el mundo del vino, el origen de la copa no es totalmente preciso. En cuanto a las fechas y protagonistas, algunos dicen que fue en la época griega, otros que fue en la época cristiana, otros en el siglo XVI, ya sea que actualmente en Italia, Grecia, Francia o España. Nos dimos nosotros la tarea de investigar detenidamente y te contaremos lo que encontramos. La historia del utensilio para beber líquido es tan antigua como el ser humano. Al inicio, solo uníamos nuestras manos para atrapar el agua de los ríos y lagos. Después de un tiempo, pasaron por cuernos de animales o hasta en sus estómagos, en las cáscaras de la fruta o en trozos de madera ahuecados. El descubrimiento del barro cocido amplió las posibilidades y no solo era un contenedor para beber, al que casi de inmediato se le adaptó una agarradera, sino que también se utilizaba para almacenar agua, leche, miel, aceite, vino o algunos alimentos que después se colocaban sobre el fuego para cocinarlos. Para el 3000 a.C., los fenicios ya producían un vino de estación y usaban una única copa para toda la familia, que se colocaba a la mitad de la mesa para el uso de todos. Fabricadas bajo pedido, estas lujosas y pesadas copas solo podían ser costeadas por las familias ricas. Los materiales con los que se elaboraban también evolucionaron. En el antiguo Egipto, las copas podían ser de bronce, de cerámica, de latón o de cuero, y las familias ricas ofrecían a sus invitados copas de vino. Para entonces, los más pobres utilizaban copas de barro. Era normal ofrecer copas de vino al comienzo de las celebraciones o banquetes, y se bebían también durante la comida. Durante la Edad de Bronce, la cultura argárica, al sureste de España, fabricó copas con arcilla cocida. En la Roma antigua, el modoliulus, que era lo más parecido a la copa actual, tenía una medida de 1/3 de ánfora. Otro diseño de vaso particular llamado mastos, en griego, reproducía la forma del seno de una dama, como ya lo habíamos comentado, y fue el primer diseño que hoy conocemos para copas de vino espumantes. Con el transcurso del tiempo, las copas fueron modificando tanto su diseño como el material con el que se fabricaron. Algunas eran labradas, otras talladas en hueso, y en algunos casos tallaban fragmentos de la mitología o enseñanzas heroicas que habían tenido en algún lugar durante una batalla. La historia de las copas se transformó con el descubrimiento de la técnica del vidrio soplado, ya que permitió crear formas elegantes y adecuadas para beber el vino. Se volvieron más ligeras y bellas. Este avance dentro de su manufactura permitió apreciar visualmente el vino en sus características principales como el color, el brillo y la densidad. Sin embargo, el material presentaba limitaciones, ya que no permitía apreciar todas las características de un vino.
En el Renacimiento se produjeron diseños realmente espectaculares, con nuevos materiales e incrustaciones. Durante el siglo XVII se cambió el vidrio por el cristal, más brillante y maleable, de estructura porosa formada por tres partes: pie o base, tallo o columna y cáliz o copa, proporcionando al beber no solo el placer de degustar un buen vino, sino también creando una imagen de sofisticación y belleza. Los primeros que empezaron a utilizar el cristal fueron los venecianos, pero habría que esperar al siglo XVIII cuando los ingleses comenzaron a popularizarlo, lo que hoy en día conocemos como cristal o vidrio. En ese momento ya existía la copa de flauta para tomar los vinos espumosos. Ya para el siglo XVII había cambiado por completo el vidrio por el cristal, el cual posee características de porosidad que puede oxigenar al vino. Esto quiere decir que abre, volviéndose mucho más brillante y aromático. El cristal tiene una cualidad de ser maleable, por lo que el diseño puede variar de acuerdo a los trabajos de los artesanos o del fabricante. De este modo se crearon copas especiales para cada tipo de vino: blanco, tinto, añejado, de champán, espumante y de postre. Y en 1977 se certifican las copas de degustación. La forma, el grosor de cristal y hasta el color de la copa influye a la hora de degustar un vino y la percepción que tiene el catador sobre la bebida. Volviendo ya a nuestro tiempo, debemos de tener algunos conceptos básicos y uniformes para poder conocer el vino. Una base o un pie lo suficientemente amplia para proporcionar apoyo al resto de la copa. Un tallo, que va a ser la parte alargada que tiene la copa, y la parte del cáliz o tulipán, que es donde vertimos el vino. La copa de vino blanco es más pequeña que la del tinto, fundamentalmente por tres motivos. El primero, la temperatura, ya que al ser servido tiene que ser un poco más frío. Y el segundo va a ser por los aromas, ya que son más frutales o florales. En un vino blanco siempre va a predominar más las notas florales o frescas. Tienen un peso molecular menor, por lo tanto el coeficiente de participación es mayor, no necesitando tanto espacio en copa para poder olerse. Y el tercer motivo es de que hacer en abertura de copa un poco más angosta obliga a inclinar levemente la cabeza hacia atrás, dirigiendo el líquido en la parte de la media de la lengua, donde están la mayoría de las papilas gustativas de la acidez, principalmente característicos en los vinos blancos. La copa del vino tinto suele ser de mayor envergadura, con algunas diferencias del modelo entre ellas. Responde a dos factores primordiales. El primero va a ser la oxigenación del líquido, para que volatilicen sus moléculas adorantes, puesto que en este caso encontramos moléculas de bajo peso, como los flores y frutos, de mediano peso, como los minerales y terrosos, y de alto peso, como el bouquet complejo, las cuales necesitan de una gran superficie en contacto con el líquido y el aire, además de una gran cámara donde concentrarse. Y el punto número 2 es la abertura más ancha en los tipos de copa, facilita que el vino bañe toda la copa y su ingreso a la misma, ayudando al reconocimiento de distintos gustos y sensaciones, además de que no necesitamos echar hacia atrás la cabeza. La lengua y las encías entran en pleno contacto con el líquido. Para las copas de vino espumante tenemos un condimento extra: las burbujas. Las características de este estilo de flauta alargada y delgada permite permanecer un poquito más de tiempo las burbujas y poder ver las cantidades que tienen a lo largo de su recorrido de la superficie, a la vez de que posee una abertura angosta para obtener una menor área en contacto con el líquido y el aire, reduciendo así la pérdida del gas. Vamos a hablar ahora de una marca que es la más representativa que tenemos, y es la Riedel. Yo creo que todos la hemos escuchado. La marca Riedel se remonta en el periodo de Art Nouveau a finales del siglo XIX. El estilo caracterizó a la cristalería de Riedel, fabricada en Bohemia desde 1890 hasta 1925. Después de la Segunda Guerra, fabrica el vidrio que tenía a su cargo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la familia Riedel, liderada por Walter Riedel, retomó, con ayuda de la familia Swarovski, la fábrica del vidrio que tenía a su cargo, la cual se especializaba en elaborar artículos de vidrio soplado,
y a partir de 1956 incursionaría en la fabricación de copas para vino de pie largo, finas y lisas. En nuestros días, esta marca austriaca de copas se ha convertido en un ícono para los amantes del buen beber y tiene una característica que ofrece incluso una copa específica para algunos varietales más representativos. De hecho, sus diseños personalizados permiten que cada tipo de uva pueda expresarse de manera magistralmente. Rápidamente te voy a dar algunos tips para elegir tu copa adecuada. Para escogerla, primero debemos tomar en cuenta el material con que está hecha. Sin duda el mejor sería el cristal. El segundo paso es conocer el tipo de vino que se va a degustar. Actualmente, como ya te comentaba, hay diferentes clasificaciones para vino blanco, para vino tinto, espumoso o rosado. También cabe la pena hacer un poquito de inversión para adquirir una copa que vaya adecuadamente dependiendo de qué tipo de vino vamos a tener o el tipo de uva. Por ejemplo, si vamos a descorchar un Gran Reserva, lucirá y se expresará mejor en una copa que sea de globo amplio y de cristal. Vamos a hablar, por último, de las colecciones de copas, las más representativas. En 1973, Klaus Riedel presentó en Orvieto la primera serie de copas a escala mundial para gourmets. Para diseñarla, contó con ayuda de la Asociación Italiana de Sommeliers. The.O. Wine Tumble 2004, Maximilian Riedel, la 11ª generación, presenta su primera serie de vasos que sorprendería a todos los amantes del vino, ya que no tiene ni pie ni base, resultado de un diseño divertido, innovador para el uso diario y el consumo de un vino relajado. Rape & Riedel 2006. Esta línea de copas adaptadas a las características de los vinos se une a las colecciones de Sommeliers Vinu, Vinu Extreme y O, y culmina los esfuerzos para crear copas que transmiten un mensaje de vino a los sentidos del ser humano. Vitis 2007, las copas adaptadas perfectamente a estos vinos, procedentes de distintas variedades de uva, destacan en la base larga que combina perfectamente la simbiosis, elegancia, encanto y funcionalidad. Los Sommeliers Black Tie 2008, el diseño sorprendente y creativo de las copas consiguió inmediatamente el Gran Premio. Poco después, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, seleccionó una copa considerada como un diseño importante en los 60, para incursionar en una colección permanente. Vinium XL 2009, la colección abarca aquellas formas de copas más importantes para variedades tan destacadas como el Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, y la bebida de las celebraciones por excelencia en todo el mundo, el champán. Y ahora les voy a platicar de algunas copas que destacaron dentro de la historia. Primero va a ser la Copa Nestor, descubierta por el arqueólogo alemán Eschmann entre 1874 y 1876, en una de las tumbas de la antigua ciudad griega de Micenas. Al parecer es la copa de oro que pertenecía al rey Néstor, lo cual tenía características similares descritas en la obra épica La Ilíada. Esta copa tenía forma de tronco cónico, apoyado sobre un alto pedestal con dos asas que se unían en la base. Fue datada del siglo XVI a.C. La copa de Arquímedes, que cuenta que allá por los años 250 a.C., el gran científico de la antigüedad inventó una copa para el rey, para poder servir vino en sus fiestas, en la cual consistía en que la copa tenía un nivel máximo para poder contener el líquido. Entonces, si rebasaba el nivel, se escapaba por todo un tubo en forma de U invertida, y por defecto de las presiones hidrostáticas y atmosféricas, logrando así controlar el consumo del vino tanto para el rey como para sus invitados. Y por último, yo creo que es una de las copas más famosas y que nunca se han encontrado. Se llama el Santo Cáliz o el Santo Grial, la mítica copa que usó Jesús en la última cena y que se atribuye a sus poderes sobrenaturales, tales como curar enfermedades o proporcionar vida eterna. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que el día de hoy hayan aprendido un poquito más del vino y nos vemos para la próxima semana con un nuevo podcast de Historias de la Vid.